Tacha Hao, en nombre del Instituto Confucio de las instituciones Santo Tomás, es decir, Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de hoy, el I-Club Chino Origen y Adaptación del Budismo Chino. En esta oportunidad tenemos a la doctora María Elvira Ríos, que nos ha aceptado nuestra invitación muy cordialmente y le agradecemos mucho que se haya dado el tiempo. Es una tremenda expositora y les queremos contar un poco su historia. Ella en 1999, cuando visitaba a unos parientes en Nueva York, por curiosidad decidió conocer el barrio chino de esa ciudad, del que tanto se hablaba. Al llegar, sintió una extraña sensación familiar y cierta fascinación por la estética de todos esos caracteres chinos colgados en las múltiples tenditas que llenaban ese espacio. En ese momento no tenía ninguna conexión con China ni con Asia, ni se le había pasado por la mente estudiar algo vinculado a ese continente. Después se enteró de un curso de pensamiento y arte oriental que la profesora Claudia Lira dictaba en el Instituto de Estética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, lugar donde ella realizaba su licenciatura, y en el que comenzó aquel bichito por aprender sobre China y su cultura. Optó por una beca del gobierno chino, que para aquel entonces era muy fácil de obtener, pues China seguía siendo un país muy alejado para aquellos interesados en estudiar en el extranjero. Partió el año 2003 e inició sus estudios del idioma chino por 2 años en la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing. Posteriormente, en 2007, partió a México para seguir el camino académico en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, dedicándose principalmente a los estudios del budismo contemporáneo chino. En ese lugar realizó su magíster y doctorado. Su intención fue analizar espacios sagrados en China, también como una excusa para poder visitar algunas montañas budistas, pues había quedado encantada con el mundo rural y sagrado de ese país. En la actualidad se ha dedicado a colaborar en diversos proyectos relacionados con la difusión y desarrollo de los estudios del Asia, principalmente cultura e idioma chino, como también a realizar su investigación de postdoctorado sobre la reflexión ecológica del budismo chino. Con el tiempo, se ha dado cuenta que aquella sensación familiar en las calles del barrio chino de Nueva York no fue para nada casual. Así que bueno, tal como le estábamos contando, María Elvira es una experta en el tema del budismo y hoy viene a compartir todo su conocimiento con nosotros. Así es que muy bienvenidos todos, muchas gracias María Elvira y todo tuyo la pantalla. Gracias, Caro, gracias al Instituto Confucio de la Santo Tomás y por darme esta oportunidad también de estar aquí en este conversatorio, en esta charla. Y bueno, primero voy a compartir, nosotros vamos a hablar sobre el budismo chino, el origen del budismo chino y su desarrollo. Es un tema muy extenso, que prácticamente es imposible hablarlo incluso en un semestre entero, pero bueno, yo voy a hacer lo posible para que se puedan entender algunas ideas generales y también partir desde la introducción de temáticas muy generales también de lo que es el budismo para poder justamente después adentrarnos en lo que es el budismo chino. Bien, voy a compartir ahora pantalla para que veamos la presentación que les preparé. Si bien hay muchas imágenes, no se asusten, la idea es que disfrutemos un poco también tanto el contenido como las imágenes, pues estamos hablando de una de las religiones que en China se le ha llamado como Foxiang, como la religión de las imágenes del Buda. De hecho, si uno se adentra en todas las zonas que son la ruta de la seda, de las grutas del budismo, allí es donde podemos encontrar verdaderamente clases, salas de educación del budismo, porque las pinturas son justamente la que nos va a enseñar a través de las diversas imágenes cómo se va desarrollando el budismo y al mismo tiempo a diversas culturas donde hablan múltiples idiomas y por lo tanto era una de las buenas maneras de poder difundir esta doctrina. ¿Bien? Vamos a empezar entonces con una pregunta que yo no sé si aquí se puede compartir, Carola, eso se me olvidó preguntarte, pero siempre hago una pregunta que es parte un poco con la idea de cómo imaginamos el budismo, y el budismo es algo que, claro, o sea, nos llega a nuestra mente, a nuestra imaginación a través de todo un proceso que llega desde Europa hacia América y luego baja todo lo que es América Latina, pero con todo un imaginario y que tiene que ver también con la migración
asiática que recibimos en nuestras regiones. Entonces, cuando pensamos en ¿qué imaginamos? Muchas veces me ocurre que me dicen, bueno, me imagino un Buda gordito, me imagino a alguien meditando, ¿no es cierto? Me imagino una pagoda, ¿no? Esas son como imágenes muy, muy características de lo que es el imaginario que tenemos nosotros en el budismo. Bien, eso es Elvira, parte, ¿sí? si quieres preguntarle a los asistentes, ellos pueden responder a través del área de preguntas y respuestas, y yo te voy dando las respuestas que vayan dando. Ya, sí, me gustaría saber a ver qué ponen en esta pregunta que les dejo ahí. A ver si pueden ir agregando cosas yo no quiero que me respondan nada así académico ni nada por el estilo, sino más bien qué es lo que primero se les pasa por la mente a través de lo que ellos imaginan. Claudio Núñez dice meditación, relajación, sabiduría, estatuas gigantes. Bien. Sí, esas son las respuestas que han enviado. Aquí hay otro. Búsqueda del saber, monjes, filosofía de vida. Me imagino que es una religión muy antigua y con muchos conocimientos. Desapego, compasión, estado de paz mental, una forma de vivir en que la espiritualidad se une al humano en lo simple. Nirvana, filosofía, compasión y contacto con la naturaleza. Esas son las respuestas que han enviado. Gracias, gracias, Caro. Nadie dijo el Buda gordito, que eso No, no lo dijeron. me llamó la atención. Bueno, de hecho, se están refiriendo a cuestiones bastante vinculadas un poco con el mundo soteriológico, metafísico del budismo, cosa que habla también de cómo se ha desarrollado mucho lo que es la práctica, sobre todo de meditación del budismo en nuestra zona, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos imaginamos finalmente? Sucede que primero que nada, es muy importante tener en cuenta que hay muchos budismos, ¿bien? Hay muchos budismos y esto que se refiere es que en realidad es un fenómeno cultural que se va insertando en diversos países del Asia y que a medida en que se va adentrando en estas culturas también va adquiriendo algunas connotaciones culturales del lugar donde llega y por lo tanto va variando, así como también lo podemos ver en sus propias representaciones. Aquí de hecho tenemos solamente la diversidad de representaciones de un personaje budista que es el Buda Shakyamuni, que es el Buda histórico como se le conoce, o Siddhartha Gautama. Todos representan a él, sin embargo, ustedes pueden ver la estética, la iconografía, artísticamente hablando, cómo varía en cada una de ellas, y nos está hablando de diversas representaciones de Myanmar, por ejemplo, de Mongolia, de Nepal, de China, etcétera, diferentes países del Asia. ¿Bien? En segundo lugar, otro de los asuntos importantes que hay que tener en cuenta es cómo estudiamos y cómo llegamos al budismo, ¿bien? Muchas veces la intención de aprender el budismo tiene que ver un poco con una cuestión personal, con una forma de llevar una práctica, que puede ser la meditación, puede ser la lectura de sutras, en fin, o simplemente conocer sobre esta filosofía y religión. Ojo que aquí también quiero mencionar al respecto. Muchas veces me he encontrado con gente que dice, no, el budismo es una filosofía de vida, no es una religión. El budismo es una religión y es una filosofía, o una filosofía de vida, como ustedes quieran entender desde esa perspectiva. Tiene mucho que ver con cómo se concibe desde la creencia, desde el devoto, pero ustedes si van al Asia y directamente se darán cuenta de que efectivamente es una religión y al mismo tiempo filosofía, porque de hecho es muy complejo en Asia dividir filosofía con religión. O sea, si ustedes estudian los antiguos Vedas, por ejemplo, en la India, allí van a encontrar la esencia de lo que son las religiones indias, como también la esencia de todos los aspectos metafísicos, filosóficos de lo que son las antiguas creencias de la India, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender cómo me acerco hacia el budismo y con qué material bibliográfico voy a acercarme, o con qué material en general de estudio. Aquí nos encontramos, ustedes ponen budismo en las páginas web y van a encontrarse con múltiples tipos de libros. Algunos son libros académicos, otros son libros que están escritos por monjes de diversas corrientes, ¿no? Diferentes escuelas, y eso es importante siempre atender quién escribió el libro, hacia qué público u objetivo está dirigido, en fin, todo ese tipo de características
tiendo siempre a mencionarlas porque a veces son libros tendenciosos, en el sentido de que van a hablar sobre un aspecto específico de un grupo, de una escuela budista. Otros van a, en el budismo, así como pasa con el cristianismo, sucede también que de repente nos encontramos con budistas que dicen, no, este es el verdadero budismo. No es que haya un solo verdadero budismo, la verdad es que no existe la idea de un verdadero budismo en sí. Hay budismos que son más antiguos en el sentido de que se guían por textos que son textos más antiguos, como ocurre, por ejemplo, con el budismo Theravada, que es la corriente budista que más se extiende en la zona del sudeste asiático. Pero eso no significa que el Mahayana, que es el budismo que se va a practicar sobre todo en los países del Asia del Este, sea menos original o menos verdadero que lo que es la práctica del budismo Theravada, ¿bien? Esas son algunas características importantes a considerar ya a modo general. ¿Quién era el Buda? El Buda, el concepto en sí de Buda es un ser iluminado, ¿bien? Y el personaje que nosotros conocemos como Buda es Siddhartha Gautama o Shakyamuni. Bien, Siddhartha Gautama era un personaje que surge en el siglo VI, y así como muchos sramanas, que eran los renunciantes, él era uno más de los renunciantes que habían muchos personajes como él que estaban en búsqueda de respuestas, que estaban desde el trabajo de la introspección, de la meditación, del ascetismo sobre todo, que buscaban una respuesta a diversas preguntas, y en el caso de Siddhartha Gautama sobre todo al sufrimiento. ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Bien? Él va a vivir una época que es la era del hierro, donde se produce una serie de cambios del espacio rural al espacio urbano, hay mucho movimiento social, y por lo tanto también hay mucho movimiento en el espacio filosófico y de creencias. Se crean muchas escuelas, en fin. El budismo es una de varias escuelas más que van a surgir en aquella época. ¿Bien? Él va a habitar en una zona, bueno, nace en Lumbini, que de hecho actualmente es parte de Nepal, está dentro de Nepal, y se va a mover por toda esta zona que va a ser la zona donde justamente él va a predicar. Primero, bueno, alcanza el despertar en Bodh Gaya, pues va a moverse hacia la zona de Sarnath, y va a ser un personaje peripatético, es decir, se va a ir trasladando de un lado a otro y va a ir aumentando cada vez más discípulos que lo van a seguir para finalmente armar o crear la Sangha, ¿no? Que es la comunidad. Y aquí tenemos marcado Magadha, ¿no? Que es la zona, justamente el reino, en el cual va a estar desarrollándose sobre todo el budismo en la India. Cuando el Buda, voy a hacer un resumen de la vida del Buda, porque acuérdense que no tenemos que hablar del budismo chino. Cuando el Buda alcanza el despertar bajo el árbol Bodhi, primero que nada, la primera visión que va a tener son las vidas del pasado de él mismo, ¿ya? Él se va a dar cuenta de todas las otras vidas, es decir, de la transmigración, que es un concepto que viene de los antiguos textos, de los textos védicos, de los Upanishads, que el budismo toma también como parte de su doctrina, y va a creer justamente en la idea de la reencarnación, y va a ver a todos estos aspectos de sus vidas del pasado, y va a observar ese sufrimiento. ¿Bien? Entre paréntesis, vidas del pasado es la vida del pasado del Buda, de este Buda que es Siddhartha Gautama, ¿ya? Pero también estaba la creencia que en otras eras, de millones y millones de años atrás, llegaron otros Budas. Es decir, en el budismo también se cree en la existencia de otros Budas pasados, previos a lo que es Siddhartha Gautama. ¿Bien? En la segunda visión es la ley del karma, ¿ya? La ley de la causa y del efecto, es decir, que todas nuestras acciones, que no solamente son acciones físicas, ¿no? del actuar en sí, sino también del habla y de la mente, nos van a producir diversos karmas que significan, o sea, que en sí significa acción, pero que puede ser positivo o negativo, ¿ya? ¿Y cuáles son las grandes turbaciones que nos producen un karma negativo, sobre todo? Van a ser lo que está representado aquí en este círculo, que está representado a través de 3 animales. Esto es un mandala gigante de tibetano, y tenemos a 3 animales que representan la ira, la ignorancia, o el odio, la ignorancia y el deseo, ¿ya? Esos van a ser los 3 grandes venenos incluso, que van a generar constantemente una turbación interna mental que te lleva a realizar acciones negativas, ¿bien? Y la tercera y última visión del Buda va a ser justamente un concepto que va a ir
que va a marcar la distancia con respecto a lo que los Vedas estaban transmitiendo, que es la idea del Atman interior, ¿ya? El Atman en sí, Atman, me estoy refiriendo a este concepto de aquí, significa el ser, el ego o el yo. El budismo va a hablar del anatman, es decir, la negación del atman. Y va a decir, no existe tal idea del yo, no existe tal idea del ego. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que esta estructura física, lo que yo me considero como un ser yo independiente, es una ilusión. Está formada por diferentes fenómenos que en sí están compuestos y están condicionados, es decir, están dentro de esta ley de la causa y el efecto, por lo tanto no existen, ¿ya? No tienen una existencia, no tienen una esencialidad en sí. Bien, entonces va a hablar de la idea de la negación de lo que es el concepto en sí de Atman, del yo. Bien. Esto lo va a transmitir hacia la sangha, ¿no es cierto?, que son justamente lo que les comentaba la comunidad de renunciantes, y van a ir poco a poco desarrollándose la doctrina en sí budista, las diversas reglas, después se van a instalar en monasterios. El Buda fallece a los 80 años, el Buda fallece y se van a crear concilios, en fin, y se van a ir creando diferentes escuelas dentro de lo que es el budismo en general. Estoy hablando, ojo que siempre estoy hablando a grandes rasgos para que podamos llegar a lo que es el budismo chino. Aquí lo importante sí es destacar, a propósito de la doctrina, el elemento de las 4 nobles verdades, ¿ya? Primero que nada, que es la esencia en el fondo del budismo. Primero, el sufrimiento, ¿no? Les decía que el Buda siempre se estuvo cuestionando de por qué sufrimos, ¿bien? Y habla sobre que es dukkha, el concepto en sánscrito dice que el sentimiento que aflige el cuerpo y la mente es el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, y además también incluso menciona el placer, porque no hay placer que se mantenga eternamente, y sufrimiento de condicionamientos por los actos del pasado, ¿bien? La segunda noble verdad es de dónde se origina ¿cómo se llama? El sufrimiento. Y dice lo siguiente: la causa inmediata del sufrimiento es la ignorancia, avidya, sobre el karma, las acciones virtuosas y no virtuosas que se realizaron en el pasado. Es la respuesta a las acciones de nuestras vidas que crean karma futuro y que determinan nuestro futuro. Ignorancia en el sentido del no darnos cuenta. Bien, no se trata de una ignorancia como intelectual, sino del no darnos cuenta que aquí tenemos un velo sobre nosotros que no nos permite ver la realidad tal cual, y estamos sumergidos en este samsara, ¿ya? En esta realidad de condicionamiento. Entonces, bueno, se habla de las 10 acciones no virtuosas y tienen que ver, como les digo, sobre aspectos tanto físicos como del habla también, y mentales, ¿no? Y que tiene que ver también con la intención, es decir, si yo tengo la intención de matar, aunque no mate, ya es un karma negativo. Bien, y eso es parte también dentro de los diversos diálogos que se desarrollan dentro de los sutras de los textos budistas. La tercera noble verdad es la cesación, es decir, el nirvana. ¿Ya? El nirvana en sí no tiene manera de cómo denominarlo, como más bien explicar la palabra en sí, sino que es la ausencia de todo aquello que está condicionado. Y el sendero del nirvana finalmente es a través del entrenamiento de la ética, que la ética del Shila es muy importante dentro del budismo. Lo primero es la ética, ¿no? La moral. Luego está la concentración del alma y finalmente la sabiduría. Bien, todo esto a través del octuple sendero, que son las acciones, el habla, la mente, etcétera, del cómo se debe actuar, cómo se debe hablar y cómo se debe pensar. Bien, para liberarnos de todo esto condicionado. Bueno, aquí esto no lo voy a leer, simplemente de hecho se los puedo mandar quienes estén interesados con Carola. Son solamente algunas explicaciones de todos los términos que ya he mencionado. Ahí están las kleshas, el samsara, la idea de la reencarnación también. Y hay un concepto aquí, bueno, los skandhas, que en el fondo los skandhas son todas estas, todo esto que se conforma, fenómenos que se conforman con la idea del cuerpo y la idea del yo.
que en realidad dentro del budismo se dice que son ilusorios, que no existe la idea de ese yo, y que está formado a través de estos 5 skandhas, que en realidad son elementos condicionados, y al estar condicionados, por lo tanto, no tienen una esencia en sí, y por lo tanto no existen, no existe esa conformación de una idea de yo. ¿Bien? Y también la idea de upaya, que es el último que ven aquí abajito, el número 8, que se refiere a los medios, a los modos. Y esto va a ser muy importante dentro del budismo que se va a desarrollar sobre todo en China. ¿Bien? Aquí tenemos el concepto de pratilla sammupada, que es justamente esta cadena de dependencia, ¿no? Esta rueda, ¿no? Que muchas veces quizás han visto algunos tankas o mandalas que están pintados en el Tíbet, donde aparece un gran monstruo sosteniendo una figura redonda, ¿no? Que es justamente la representación de las 12 cadenas de dependencia, que tienen que ver con la idea de la vida, del nacimiento, del desarrollo de la vida, la muerte, y una y otra vez de este ciclo que no termina hasta que no nos demos cuenta y seamos conscientes de esa realidad. Bien. ¿Qué pasa? El budismo se va a desarrollar, como les decía, en diferentes corrientes, ¿bien? Y en el caso de lo que va a ser el budismo chino, va a haber sobre todo el desarrollo de lo que va a ser la corriente Mahayana, que son las flechitas rojas que ven aquí, y la Vajrayana. Esto no quiere decir de que el Theravada, que es lo que ven en las flechitas verdes, no haya entrado o no se haya adentrado a China. Sí, efectivamente ha entrado, como también el Mahayana y el Vajrayana también entró a la zona del sudeste asiático, pero lo que va a mantenerse con mayor fuerza va a ser el Mahayana. ¿Bien? Cuando entra hacia China, estamos hablando, el budismo entra a China en el siglo I de esta era, ¿ya? O sea, estamos hablando hace muchísimo tiempo atrás. Y en esa época estaba la época de la dinastía Han, ¿ya? Y la dinastía Han no era el tamaño de esta China que conocemos actualmente, sino que era un pedacito bastante más pequeño, era un reino en el fondo, que después se unificaron algunos reinos y se armó lo que fue el imperio Han, ¿no? Sin embargo bastante más pequeño en territorio, y bueno, se va a ir en los otros territorios, en toda lo que es la zona del Asia Central, muchos de ellos actualmente son parte de China, se fue desarrollando el budismo, se fue más bien difundiendo el budismo a través de todo lo que es la ruta de la seda, ¿ya? La ruta de la seda se extiende desde Europa hasta China, hasta la última parte que vendría, incluso se habla de una extensión mayor, pero la parte como del desarrollo del budismo lo vamos a ver desde la India hacia toda la parte del este asiático, y ahí están los desiertos de Taklamakan, el desierto Gobi también, y lleno de culturas distintas, pueblos, etnias que habitaban esta zona y que obviamente hablaban diferentes idiomas. Entonces por eso les digo que era tan importante lo que es las representaciones, el imaginario, ¿no? Las imágenes en sí budistas, para poder explicar lo que era esta doctrina. Esta es la zona de Tunhuan, que está en la provincia de Gansu, donde justamente se guardan las grandes grutas del budismo, y que van a ser las representaciones más importantes estéticamente hablando, porque también nos habla de cómo se va transformando el budismo, ¿no? En la iconografía, pero también nos habla de la importancia de ciertos sutras a través de sus propias pinturas. Y aquí voy a ir mostrándoles algunas imágenes para que tengan una idea general de cómo el budismo es tan importante dentro de China, a pesar de que es una religión y una filosofía que entra de forma, o sea, que es una religión extranjera, ¿no? O sea, no es China en sí, como el caso del daoísmo, ¿no? El confucianismo. Sin embargo, entra hace mucho tiempo atrás y va desarrollándose de tal manera en que termina siendo una de las 3 doctrinas más importantes de China. Y aquí tenemos, por ejemplo, una multiplicidad de imágenes. Aquí tenemos bodhisattvas, aquí tenemos también a un Buda, este es el Buda del futuro, ¿no? También dentro del budismo se considera la idea de Maitreya, que es el Buda del futuro, una serie de símbolos, de signos, de apsaras, que son mujeres volando, ¿no? Músicos, en fin. Toda una representación que va a ser una revolución, por no decirlo de otra manera, con lo que va a ser la concepción del mundo religioso, cosmológico para los chinos, ¿no?
también está la concepción de los infiernos, ¿ya? En China, originalmente se va a creer que las personas cuando fallecen se van a una zona que se le llaman las fuentes amarillas, y era muy poco lo que se hablaba sobre cómo era ese lugar, cómo se representaba. Más bien, en China siempre y hasta el día de hoy, el culto a los ancestros, que en la práctica para aquellos que fallecen, se convivía o más bien se trasladaba a lo que es la vida aquí. Aquí, cómo yo me relaciono con ese ancestro, ¿no? Y crean sus altares y les dan ofrendas y en el fondo trasladan a la persona que fallece a la vida propia, ¿no? Y les dan alimentos porque saben que en esa otra vida, donde estén, porque tampoco se preguntaban mucho dónde, tenían y requerían de alimentos para poder mantenerse en ese otro mundo. Sin embargo, todo lo que es la parte de imaginaria de lo que es los otros lugares donde uno llega, ¿no es cierto?, al morir, va a ser enriquecido con el budismo y sobre todo con las concepciones de lo que es la idea de los diferentes infiernos, que en realidad podemos decir purgatorios, porque siempre tenían la opción de salir, ¿no? Y que van a estar representados también en las diversas ilustraciones tanto de los sutras como de las pinturas que les estoy comentando de las diversas grutas y posteriormente en otros sectores, ¿no? Pero esto va a ser muy importante y depende del karma que hayas reunido, positivo o negativo, vas a transmigrar en una realidad buena, más o menos, o mala, directamente en alguno de los infiernos que son bastante tétricos por lo demás en cuanto a todos los castigos que reciben. Otra de las cuestiones importantes del budismo es el desarrollo del libro y la invención del papel y la impresión. Si bien en China es prácticamente, o sea, se cree que efectivamente en China se creó el papel, el budismo va a desarrollar muchísimo lo que es la impresión y la invención del papel en sí, en diferentes materiales. Esto porque justamente para poder ganar mérito dentro del budismo, se van creando más y más como impresiones de sutras, de imágenes, y esto les permite al ganar mérito es que tú ganas karma positivo en el fondo, dentro de las concepciones, sobre todo del Mahayana. Entonces va a ser muy común encontrar múltiples papeles y que se van a donar también, o que las mismas personas que solicitan hacer estas impresiones las regalan para poder entregar también mérito a las demás personas, ¿no? Entonces de ahí es que se desarrolla tanto el papel dentro de China, e incluso el papel impresión más antiguo es justamente un sutra, el Sutra Diamante, que es un sutra Mahayana. Otro de los asuntos importantes son las imágenes. Aquí tenemos una imagen colosal de las grutas de Luoyang, que era una zona que antiguamente también fue capital dentro de China, y tenemos una imagen muy grande que son justamente parte de las características de las iconografías que vamos a ver en estas grutas. ¿Bien? Esto no es parte de la ruta de la seda, sino que es parte más hacia la zona sur de China. ¿Qué es lo importante de las imágenes? Es que las imágenes adquieren el lin, que es el espíritu, ¿ya? Esto es una ceremonia que se llama ¿cómo se llama? La abertura de los ojos, ¿ya? Que es una ceremonia budista, pero que la imagen en sí termina siendo el receptáculo de la deidad, en este caso de un Buda o de un Bodhisattva. Y esto es una concepción nueva para los chinos, y es también trasladada por el budismo, ¿ya? Aquí tienen una imagen que es muy famosa, que es el Buda de Leshan, que está en la provincia de Sichuan, y que es el Buda Maitreya, de hecho el Buda del futuro, que ha sido instalado justamente en una zona donde originalmente habían inundaciones, y hay un río ahí que cruza, y que debido a las inundaciones decidieron tallar en el fondo, en la misma roca del cerro, a este Buda, al Buda Maitreya. El Buda Maitreya, que es el Buda del futuro, que es el Buda que próximo a nacer en la Tierra, va a ser muy difundido su devoción, sobre todo en épocas en que China pasa por periodos difíciles en las dinastías, de muchas luchas internas, de debilidad dentro del imperio, etc. Son épocas que les llaman que son épocas complejas, y al mismo tiempo en épocas en que el Dharma, la enseñanza budista, comienza a debilitarse. Ahí es cuando entra
con fuerza todo lo que es la devoción hacia un Buda que va a venir para poder salvarlos, ¿no? También las pagodas, y esto ya lo había mencionado al principio, que es una de las típicas palabras que aparecen, ¿no? Las pagodas son una arquitectura que nace de las estupas, que son los relicarios budistas en la India, y que después vamos a ver una imagen, progresivamente se van transformando en estos diseños que son netamente chinos, con una influencia también de la arquitectura de la dinastía Han, y que son los lugares justamente donde se guardan las reliquias, en principio en India del Buda, y posteriormente de diversos monjes y maestros, en este caso de monjes y maestros chinos. Finalmente, también otra de las cosas que quería mencionar de la China antigua es que el budismo, cuando adquiere una connotación oficial en el sentido de que pasa a ser la religión más importante dentro de un imperio, como ocurre en el caso del emperador Qianlong, pasa a ser es tan fuerte que incluso el mismo emperador se hace llamar bodhisattva, ¿ya? Y es el caso que estamos viendo aquí, que es una pintura, ¿no es cierto? Es una pintura tibetana, al estilo tibetano. Él seguía mucho lo que es el budismo tibetano, y va a estar él en el centro, ¿no? Y va a estar justamente representado como un bodhisattva, que es el bodhisattva Manjusri, que es el bodhisattva de la sabiduría. Aquí también tenemos otra cosa que les quería recordar, o sea, como destacar, es la creación de los espacios sagrados budistas en China. En China hay variados espacios, sobre todo montañas sagradas, que originalmente eran también lugares sagrados para los taoístas o según diferentes creencias folclóricas o populares, y al llegar el budismo los hace propios, ¿no? A través de diversos cuentos, relatos, en fin, terminan siendo lugares budistas, como en el caso de esta isla, que es la isla que representa el paraíso terrenal del Bodhisattva Avalokiteshvara. Y el budismo también va a estar dentro del arte contemporáneo chino. Ahí tienen una obra de Chang Huan, quien es de hecho el mismo budista, y suele hacer obras relacionadas con diversos personajes, y en este caso hizo una con el Buda, juntó un montón de cenizas de diferentes monasterios y fue creando estas imágenes que poco a poco se van deteriorando y se van cayendo, obviamente con todo un significado por detrás, ¿no? Hay restaurantes vegetarianos que son restaurantes vegetarianos. No, los chinos no es común que sean vegetarianos. Muchos de los devotos, que muchos son de la tercera edad, sí son vegetarianos, pero sí se ha puesto bastante de moda, por decirlo así, el veganismo y el vegetarianismo, y por lo tanto está adquiriendo más fuerza todos estos restaurantes en China. Y bueno, también aquí una presentación que se hizo a propósito de la pandemia, cómo el budismo adquiere un papel también de colaboración a la sociedad, a la comunidad, y siempre están haciendo donaciones y diversas actividades, en este caso con la pandemia. ¿Bien? Cuando yo les hablo de Mahayana, les hablo de una corriente, está Mahayana y Theravada, que son las dos corrientes fuertes, y también está la corriente Vajrayana, que es la corriente que se va a desarrollar principalmente en el budismo tibetano, ¿ya? Mahayana significa el gran vehículo, y para resumir, quiere decir que es una corriente que se abre no solamente a la posibilidad de liberación o de nirvana o de alcanzar el despertar, para aquellos religiosos o para la vida religiosa o monástica, sino también dar más oportunidad al mundo laico, ¿ya? Eso quiere decir que la figura de un bodhisattva, cuando yo me refiero a bodhisattva, me estoy refiriendo a aquel que está en el camino del despertar, ¿ya? Hay dos connotaciones importantes. Primero, es que en el caso, por ejemplo, del Buda Siddhartha Gautama, previo a ser un Buda, él era un bodhisattva, ¿bien? En sus vidas, por ejemplo, los relatos de las vidas pasadas de Siddhartha Gautama, los yatakas que le llaman, él era representado como un bodhisattva, ¿no? Alcanza el despertar y es un Buda. Esa es una manifestación de lo que es el concepto de bodhisattva. Otra es, y ya me adentro en lo que es el ser desde la perspectiva mahayana, es que cualquier laico, cualquiera devoto budista puede tomar los votos del bodhisattva y ser una persona que a través de ciertas prácticas va a poder alcanzar el despertar, siguiendo un camino de un ser bodhisátvico, ¿no?
con la compasión, con la sabiduría, etc. Y también hay bodhisattvas que son bodhisattvas celestiales, como en el caso de Kuan Yin, que es la imagen que tenemos aquí, que es el bodhisattva de la compasión, que en sánscrito es lo mismo que Avalokiteshvara, ¿ya? Y va a ser el bodhisattva más popular y más seguido por los budistas chinos, justamente porque es el bodhisattva de la compasión, también es dadora de hijos, ¿no? Tiene una serie de encarnaciones que, en la Tierra, o sea, que se puede encarnar en diversos personajes para poder salvar a los demás, en fin, ¿no? Es muy, muy importante dentro de lo que es la devoción budista. Aquí de hecho tenemos otra imagen también de Kuan Yin con 1000 manos y 1000 ojos. Hay leyendas chinas vinculadas con este personaje también, en fin, es muy importante. Y ahí tienen, bueno, una pequeña, ¿cómo se llama? Una explicación de lo que es el concepto en sí de Bodhisattva. ¿Qué es lo importante entender dentro de lo que es el budismo Mahayana? Aquí, bueno, se levanta y se enfatiza a través de una escuela antigua india, que es la escuela de Nagarjuna, que es la idea de que todo es vacío, ¿ya? Todo es vacío. No existe la idea de una realidad en sí. Y estos fenómenos que son condicionados existen pero de una forma transitoria. Y esa existencia transitoria ni siquiera es real, ¿ya? Es una realidad que si bien les da una cierta transitoriedad de existencia, no significa que sea real, ¿ya? Y por lo tanto no existe una idea de realidad absoluta. Eso es parte un poco de la fuerza que le da al concepto de sunyata, del concepto de vacío dentro de la escuela Nagarjuna y que se va a desarrollar en China. Después está la idea de las múltiples formas de un Buda, o sea, ya no es solamente el Buda Shakyamuni, ni los Budas del pasado, ni Maitreya, sino que vamos a tener diversos Budas dentro del Mahayana, ¿bien? Y campos de Buda, donde habitan estos Budas, ¿bien? Y también la idea del Tathagata Garbha, que es la idea de la naturaleza búdica que tenemos todos dentro de nosotros, ¿ya? Que todo ser vivo tiene una naturaleza búdica, por lo tanto puede alcanzar el estado de budeidad. Y eso es un cambio tremendo dentro de lo que son las prácticas más tradicionales dentro del budismo, ¿bien? Y también otra de las corrientes que se deriva del Mahayana es la corriente del Vajrayana o el budismo tántrico. El Vajra, la palabra Vajra significa diamante, ¿ya? El diamante, todos sabemos, es un material duro, muy duro, de ahí tiene la idea de ser de la fuerza de esta doctrina, de que no se corrompe con nada, la idea también de lo transparente del diamante, que habla justamente de la vacuidad, de la idea del vacío, y también que el diamante es un elemento cortante, o sea que si uno corta un diamante puede cortar, y justamente habla de cortar con todas las turbaciones y todo aquello que nos hace apegarnos a esta realidad, ¿no? Y es el budismo que se practica en el Tíbet con las características que están, primero que nada, aumenta el panteón de deidades, porque acá hay una combinación también de algunas figuras que tienen que ver con la religión autóctona tibetana, que es el Bon, y también aumentan las diferentes técnicas, los upayas, los medios, para poder realizar, liberarse, ¿no? El cuerpo termina siendo algo muy importante como un material, como un elemento para poder producir la liberación. De ahí viene la idea del tantra, ¿no? O sea, los tantras vienen de la India y son prácticas también vinculadas con prácticas yógicas también, que tienen que ver con cómo utilizo el cuerpo, cómo utilizo los chakras internos para poder alinear todas estas energías y poder al mismo tiempo liberarme de todo esto, ¿no? Obviamente desde la perspectiva budista, que es considerando la concepción de que, en este caso que estamos hablando de un budismo tántrico, o más bien del yogacara, tiene que ver con que todo es mente, todo está creado y representado a través de nuestra mente, ¿ya? Ya después también se incorpora la parte, se va a ir incorporando y se fortalece también la idea de la mente y el vacío. ¿Bien? Entonces, se usan mantras también. El mantra son las repeticiones de nombres, bueno, lo que es la diversa meditación a través de la visualización, en fin. Hay una serie de elementos que están dentro del Vajrayana, y entre ellos también los mandalas, ¿ya?
la pronunciación es Mandala, yo siempre lo digo y molesto de repente algunas amistades, les digo, no se dice Mandala, se dice Mandala, esa es la pronunciación, así nos decía nuestro profesor. Y los mandalas más, el más importante diría yo es el de Vairochana, que es una de estas deidades, de una de las 5 deidades que vamos a tener como los jinas, ¿no?, dentro del budismo, y que va a representar la idea de esta especie de Buda supremo, un Buda omnipresente que va a estar en todas partes, ¿no?, como una concepción de la iluminación que va mucho más allá de un solo personaje histórico, sino más bien de un estado omnipresente iluminado. Ahí está la imagen de los 5 jinas. Voy a ir pasando un poquito más rápido. Aquí estamos también con el Potala, que está el palacio. El Potala es lo mismo que el concepto que les mencionaba de Puduoshan, que se los comenté del paraíso de la tierra, del paraíso del Bodhisattva Kuan Yin. El Potala era justamente el lugar donde originalmente vivía el Dalai Lama, porque el Dalai Lama es considerado la reencarnación de Avalokiteshvara, ¿no?, del Bodhisattva Kuan Yin. Bien, y como parte de la cosmología, que ya les había comentado también, va a ser muy importante en todo lo que va a ser esta transmisión para lo que es el creyente, el devoto, ¿no? Y dentro de la cosmología se crean diferentes realismos, entre ellos está el realismo donde habitamos nosotros, los seres vivos, los humanos, los animales, también los infiernos, y después hay otros realismos que son realismos superiores. No me voy a detener aquí porque estamos con el tiempo un poquito apretado, pero como les digo, todo este contenido se los puedo entregar después con Carola. Bien, vamos a saltar eso. Cuando llega a China, el budismo, vamos a encontrarnos con el confucianismo, ¿bien? Y el confucianismo junto con el taoísmo, aquí tenemos los dos grandes personajes, ¿no?, Confucio y Lao Tse, van a ser las corrientes que van a estar dominando, pero sobre todo el confucianismo dentro del mundo social, jerárquico social, ¿bien? Pero con el budismo se va a producir esta idea que se llama el Santiao Hei, que son las 3 doctrinas en una. Y aquí tenemos una bonita representación de una pintura en que está, se podría decir que es como el Buda, ¿no?, que este Buda gordito, que abraza a Confucio y abraza a Lao Tse y se transforman en un solo ser, ¿no?, que es parte un poco de este sincretismo que se produce bastante en China con estas 3 doctrinas. El budismo, como ya les decía, entra durante la época de la dinastía Han. ¿Y qué pasa? Que en esa época, a finales de la dinastía Han, me refiero sobre todo en el siglo II de la era cristiana, comienza una serie de rebeliones, ¿ya? Rebeliones porque hay mucha corrupción dentro del imperio, muchos problemas, etc. Y entre estas rebeliones está la de los turbantes amarillos, que es movida o creada por los taoístas, ¿ya? De ahí que uno entiende por qué también para China es tan complejo que hayan rebeliones, ya rebeliones religiosas, porque la de los turbantes amarillos no es la única rebelión que se ha producido en China, también está la de los turbantes rojos, que tiene una connotación budista, que estamos ya hablando de la época del siglo XIV, de la dinastía Ming. También hubo otra rebelión, que es la rebelión del Loto Blanco, que también tiene un antecedente budista, y la rebelión de Taiping, que es la más contemporánea, que tiene antecedentes de diversas religiones, entre ellas cristianismo incluso, ¿no? Y que literalmente o desarmaron imperios completos o produjeron muchísimos problemas, revueltas y muertes, ¿bien? En el caso del budismo, cuando entra a China, como les decía, empieza la dinastía Han. Este es el primer templo que se considera como el primer templo budista, que está justamente en Luoyang, donde están estas grandes budas colosales. En esta época, ya cuando se termina la dinastía Han, justamente por todas las divisiones que les comento, empieza esta época de los 3 reinos, donde se va a dividir la dinastía y van a entrar otras tribus, otros grupos culturales que van a empezar a dominar en diferentes reinos, y ellos van a ser los primeros en adoptar el budismo, ¿bien? Pero si nos preguntamos entonces, si bien, y acabo de hacer un resumen muy grande de lo que es este aspecto, pero es importante considerar de que al estar dividido el imperio,
eso facilita a que el budismo pueda adentrarse por la parte norte, sobre todo, donde están culturas extranjeras, pero por otra parte tiene que sinizarse, es decir, se tiene que, voy a utilizar una palabra burda, pero se tiene que achinar directamente, ¿no? O sea, tomar las filosofías o las doctrinas para poder adentrarse y finalmente transformarse en una doctrina china. Y una de esas técnicas es a través del concepto de familia, que dentro del confucianismo es tan importante, y todos los monjes que eran parte de un monasterio tenían que llevar el carácter de Shi, que es el carácter de Shakyamuni, marcando esta idea de clan o de familia. Esa era alguna de las técnicas, ¿no? O sea, nosotros también somos familia. Esta idea de incorporar conceptos tan importantes como la piedad filial, por ejemplo, en los sutras, también es parte de lo que empiezan a hacer para poder adecuarse, ¿no? Otro es la idea de Motsu, o sea, más bien un personaje que trata de vincular el budismo con las filosofías antiguas y va generando toda una retórica, un diálogo para poder incorporar el budismo dentro de ello. Y también las traducciones que empiezan a utilizar términos que son términos taoístas, por ejemplo, como los que estamos viendo ahí, que los traducen como términos budistas. Bien, entre otras cosas también está la idea de la magia, que entra muchísimo, que es que los monjes sean aquellos que logren, no sé, que llueva, por ejemplo, que haya más cosecha y ese tipo de cosas. Entonces se creía también que los monjes tenían esas capacidades sobrenaturales. Y también la vinculación con el cosmos, es decir, esa resonancia, que es un concepto muy antiguo en la cosmología china, que no voy a entrar en esto en detalle, pero que sí es muy importante para poder entrar en esta armonía que tiene que ver con la armonía del cielo, de la tierra y del ser humano, ¿ya? Que es el estímulo y respuesta también con los elementos de la naturaleza. Bueno, se va desarrollando el budismo a medida que van pasando los años, se empiezan a crear una serie, ahí tenemos más de 1700 monasterios, cada vez más y más devotos también. Hay también seguimiento, es decir, persecuciones, del budismo en China en diversas etapas, en diversas épocas, sin embargo, y se debilita mucho, pero sin embargo se mantiene. Hay zonas en que se desarrolla con mucha fuerza, como la parte que les decía de lo que es la continuación de las rutas de la seda. Vemos a muchos de estos budas colosales también, representaciones diversas simulando un poco a los nichos que se ven en la parte de la India. También a estos famosos guardianes, que yo creo que más de alguna vez ustedes han visto imágenes, que son 4 guardianes, ahí tengo la descripción, que después lo pueden leer con más detalle, pero son los guardianes que son reyes en realidad celestiales que ya vienen que vienen de la India, o sea, son parte del imaginario de deidades de la India, y que en China se van instalando en los templos, sobre todo como guardianes, ¿no? del lugar. Y bueno, las estupas que les comentaba, las pagodas, más bien, que vienen desde el origen de esto, que son las estupas donde se guardan las reliquias, y va tomando diversos estilos, diseños, hasta transformarse en esto, y ya posteriormente esto también es parte un poco de lo que se ve sobre todo en Japón. Ahí tenemos, voy a mostrarles rápidamente algunas imágenes de pagodas. Hay pagodas de diferentes tamaños, niveles, están en relación también con diferentes niveles en relación con los elementos de la naturaleza. Incluso vemos algunos monasterios o tipo pagodas muy, muy modernas, como en el caso de este templo, que es el Famenzi, que es donde se encuentra una reliquia del Buda, ¿no? Y ahí tenemos una pagoda entre dos, esta forma que en el fondo son 2 manos que están haciendo un mudra, ¿no? un gesto, donde se está guardando la reliquia más importante que tiene China, que es esta reliquia del Buda. Aquí no, por una cuestión de tiempo no me quiero detener, solamente les voy a mencionar estas escuelas, las diversas escuelas que hay dentro de China, de escuelas budistas. De estas 4 escuelas, las que se mantienen como escuelas son la Tierra Pura y la escuela Chan, que es la escuela de meditación y que es el origen del budismo Zen en Japón. Y estas Tiantai y Huayan son escuelas que, si bien no existen como tal, pero sí van a alimentar muchísimo todo lo que es el aspecto doctrinario de las escuelas chinas. ¿Bien? Ahí están algunas características generales.
son escuelas que también se van a desarrollar en diversas montañas sagradas. Ahí tenemos la concepción del Tathagata Garbha, de la naturaleza búdica. Esta es una fotografía que tomé en una montaña sagrada, en un templo abandonado. Bueno, la escuela Huayan, que le da mucha prioridad a esta concepción de que del que el todo se representa en todos los fenómenos, y está muy alimentada por el taoísmo. El budismo chino se alimenta también mucho del taoísmo. Y la Tierra Pura, que es la tercera, que es la Tierra Pura, que es una de las escuelas más seguidas hoy en día, porque es la del Buda Amitabha, que es quien habita en este paraíso, que es el Sukhavati. Y ojo que el paraíso no es el lugar donde uno va a renacer y va a vivir por toda la vida, no, sino que es el lugar donde tú renaces para poder de forma fácil el despertar, el nirvana, ¿ya? Y va a ser muy, muy popular dentro del budismo, y aquí es donde justamente se recalca mucho la figura del Bodhisattva Kuan Yin, quien es una especie de bodhisattva que apoya al Buda Amitabha también, representado. Les voy pasando algunas imágenes de diversas maneras. Todas estas son maneras que están descritas en los sutras, ¿no? Y que van a estar en todas partes en China. Y bueno, los amuletos también se presentan muchísimo. Y también hay lugares que son aquí de nuevo Budoyan, el paraíso, templos que están dedicados a Kuan Yin por leyendas que existen, etc. Y finalmente lo que es la escuela Chan, que es el budismo Zen, ¿no? O sea, es en el fondo el origen del budismo Zen. Chan significa meditación y Zen también, y que va a estar también alimentado muchísimo por cuestiones más bien de la doctrina taoísta. Va a ser de la concepción del despertar de aquí y del ahora, de enfatizar en lo que es la meditación, en la relación entre el discípulo y el maestro. Se va a dividir también en diversas escuelas, y bueno, posteriormente se va desarrollando en el Japón, sobre todo con la escuela Rinzai y la escuela Soto. Y aquí algunas pinturas que son pinturas justamente del budismo Chan, monocroma. Y aquí aparece el famoso Buda gordito que les comentaba, y que es el Buda que está inspirado en una figura que es un personaje que surgió en la época de la dinastía Song, que se llamaba el señor literalmente el señor del saco, ¿no? Que es Budai, que era un señor que recorría las calles y que era muy simpático, y también atraía mucho a los niños, y él al fallecer dice que es la encarnación del Buda Maitreya. Por eso es que existe esta figura, ¿no? Y es la figura de la fortuna, también una figura muy auspiciosa, y por eso que se traslada tanto en diversos lugares, y lo podemos encontrar también en restaurantes chinos en todas partes del mundo, por ahí sentadito en las vitrinas, ¿no? Yo no sé, Caro, creo que estamos como en la hora. De hecho, para las preguntas, sí, me quedaron algunas imágenes, pero tú me dices. Estamos en una hora, no sé cuántas imágenes te quedan, si quieres podemos pasar más o menos rápido para poder ir a las preguntas. Tenemos hartas preguntas. Ya, no, solamente era como para, bueno, lo iré explicando mejor las imágenes rapidito para poder cerrarlo rápido. Esto es una de las prácticas también que hay en el budismo Chan, que es, como el maestro es tan importante, empieza una práctica en que se cree que el cuerpo empieza a embalsamarse de una forma natural, ¿ya? Bueno, los mismos maestros comienzan a dejar de alimentarse, siguen toda una serie de ritos, y finalmente su cuerpo se transforma en una momia, literalmente, y cuando los cuerpos logran esa forma física es que son cuerpos que alcanzaron el estado de budeidad, ¿ya? Es el caso de Huainen, que es este Buda, monje que está embalsamado, que es uno de las figuras más importantes del budismo Chan. Bueno, acá hay una pintura muy clásica del budismo Chan también, que es fascinante, del artista Quan Xu, que son los Arhat o los Luohan, que de por sí son imágenes. El Arhat es muy importante dentro de la corriente Theravada, ¿ya? No Mahayana,
Sin embargo, porque es más independiente, es más de una práctica individual y no tanto colectiva, ¿no? Sin embargo, dentro del budismo Chan le van a dar mucha importancia a los arhat y los van a dibujar como si fueran parte de la naturaleza. Eso es lo que más me gusta a mí de la pintura de Quan Xu. Y aquí algunas imágenes de las montañas que les comentaba que eran consideradas como paraísos terrenales de los bodhisattvas. Aquí tenemos a la montaña Emeishan en Sichuan, del bodhisattva Savantabhadra, de Manjushri en Wutaishan, que es muy famosa, esta ya la han visto, de Budoshan, de Kuan Yin, y la de Cheuhuashan, que es el bodhisattva Kshitigarbha, que es el que salva de los infiernos a aquellos seres que han caído, ¿no es cierto?, por su karma en diversos infiernos. Bueno, cuando llega, uno se pregunta, ¿cómo lo hizo el budismo con el comunismo? Entendiendo que el comunismo tuvo bastantes restricciones en torno a las religiones en general, y después, bueno, sabemos con la revolución cultural, y eso pasó con todas las religiones y las culturas en general. Sin embargo, el budismo ha buscado diversas estrategias, desde incluso principios del siglo XX, ¿no? con la modernización de China, y han buscado diversas lemas, ¿no? o maneras de comprensión de llevar el socialismo también a la práctica dentro del budismo, en fin, ¿no? Una retórica que se vincula como el amor al país y el amor a la doctrina, ¿no? a una idea más patriótica que ayuda también a generar un discurso más armónico entre lo que es el budismo y el Partido Comunista, y también hoy en día la importancia que se le está dando al vegetarianismo. Con la pandemia ha aumentado este discurso notoriamente, y claramente hay más chinos que le están tomando importancia a eso, y bueno, todo lo que es el apoyo que está dando también el budismo a través de cuestiones como lo que es la epidemia o la pandemia actual, ¿no? Ahí tienen un mapa de lo que es las religiones en general en China. Si se fijan, aquí en amarillo estaría lo que es el budismo, pero ahí estamos directamente refiriéndonos a lo que es el budismo tibetano, ¿ya? Prácticas del budismo tibetano, sí, principalmente, pero aquí en rojo es una combinación de confucianismo, taoísmo y budismo, ¿ya? O sea, el budismo está muy presente dentro de lo que son las creencias y religiones chinas. Y aquí los dejo con esta imagen de el famoso robot Xian-Er, que es, si no me equivoco su nombre, es de un monjecito de Longchuanzi, un templito ahí en Beijing, perdón, un templito no, un monasterio muy grande en Beijing, y que va a ser, primero es una caricatura y después pasa a ser este robot, ¿no? que te va guiando dentro del monasterio, y es parte también de esta modernización o tecnológica del budismo chino actualmente. Ahí sí. Perfecto, María Elvira, muchísimas gracias. Te quería contar que, bueno, tanto en nuestras redes sociales como por aquí, por Zoom, y nosotros como Instituto Confucio tenemos también habilitado en la plataforma Telegram, tenemos un patio, que donde tenemos, nosotros lo llamamos patio Telegram, pero tenemos a todos nuestros alumnos, profesores, etcétera, exalumnos, justamente la idea es interactuar como si uno estuviera en el patio de la universidad. Y ahí también nosotros tenemos harta interacción con los alumnos, también hay muchos comentarios, están todos súper interesados en tu presentación, agradeciendo tu conocimiento y tu traspaso de ella también. Tenemos cualquier cantidad de preguntas, así que te voy a comenzar a dar algunas. Primero decirte que el tema de los libros que nombraste, súper interesante, mostraste varios libros, y de hecho están pidiendo en algún minuto si tú pudieras dejar el nombre de algún libro como introductorio al budismo que pudieran en el fondo bajar de manera virtual para poder ver. Ya, sí, mira, es difícil, y esto voy a ser súper sincera, muy difícil conseguir material que esté de alguna forma actualizado en español y que sea conveniente en el sentido de una primera lectura del budismo. Sin embargo, hay, aunque es antiguo, el de Edward Conze, que está en español, yo lo que puedo hacer, Caro, no sé si te parece que, porque ahora mismo estaría como difícil pensar porque, o sea, se me vienen varios, hay uno, por ejemplo, que se llama La Antropología del Budismo, que es de Juan Arnau, que lo recomiendo bastante, que está en español. También está Edward Conze, que se escribe con Z,
que su libro, si no me equivoco, también es Introducción al Budismo en español. Y de ahí ya nos vamos a todo lo que es el mundo de habla inglesa, o sea, ahí sí que se puede entregar bastante información. De hecho, ahora aquí mismo yo tengo un libro que es muy bueno, se lo voy a mostrar, que es de la introducción del budismo de Peter Harvey. Para quienes puedan leer en inglés, se los recomiendo mucho, porque justamente es un resumen, pero muy bien explicado, y abarca cuestiones profundas también, pero está muy bien explicado. Y también yo les recomiendo mucho la enciclopedia de budismo, se me fue ahora la universidad, creo que es no sé si es de Princeton. Pueden buscar como Encyclopedia of Buddhism, eh, que les da como contextos diferentes, ¿no? Que habla el Mahayana, el Theravada, en fin, ¿no? Eso, ahora, después si quieren mandar correo, yo feliz les mando más información, o incluso si tengo libros también en línea que les pueda entregar. Perfecto, sería buenísimo. Si quieres nos puedes hacer llegar esa información, nosotros se lo hacemos llegar también a toda la gente que asistió por acá. Contarles que a través del patio del ICE en Telegram también vamos a proponer algunos libros para que puedan ir también complementando. Así que muchísimas gracias por ese lado. Y continuamos con las preguntas, María Elvira, ¿te parece? Estamos acá con algunas preguntas de nuestros alumnos asistentes y dicen: en el budismo, la ética, reglas para vivir, ¿es un medio para llegar a la compasión o la ética deriva naturalmente después de llegar a la compasión? Bueno, cuando ellos hablan del concepto de Shila, de la ética, tiene que ver primero con ciertos comportamientos, ¿ya? La compasión es un elemento que va a estar acompañando siempre, ¿ya? Porque es parte también del cómo me comporto con el otro. La compasión va desde no solamente aquel que yo siento compasión por alguien que está sufriendo algo directamente, por ejemplo, vinculado con una enfermedad, o que tuvo una pérdida de alguien, en fin, ¿no? Desde esa perspectiva, sino que también tiene que ver con una observación del cómo el otro está aferrado a ideas, o está aferrado a deseos, a situaciones que no lo permiten ver más allá. Eso también es un acto compasivo, ¿ya? Y desde la perspectiva ética, adquiere la compasión, es importante, pero también hay que, desde lo tradicional, originalmente, la ética tenía mucho que ver también con el comportamiento dentro del monasterio y con los demás monjes, cómo tengo que alimentarme, cómo comer, no puedo dejar ninguna miga de pan. Antiguamente los monjes no podían recibir dinero directamente, no podían recibir dinero, de hecho, solamente alimento, ¿ya? Todas estas reglas, que son las reglas monásticas en realidad, y que es parte también del pratimoksha, que es una práctica que ellos hacen, ahí se inserta el comportamiento también de la conducta ética en torno a los demás, ¿no? Pero va variando también, y va, como les digo, como hay muchos budismos, eso también incluso es muy diferente el comportamiento ético, ¿no? En relación a cómo lo lleva el budismo en China con el budismo japonés, porque en Japón, por ejemplo, los monjes se pueden casar, y eso es algo que es muy raro para el budismo chino, por ejemplo, ¿no? No es para nada común. Entonces va variando también dependiendo la cultura. Perfecto. Mira, nos están preguntando sobre el rol de la mujer en el budismo. Algo hablaste tú, pero están preguntando qué tipo de figura tiene la mujer dentro del concepto del budismo, ya que siempre se habla de monjes hombres. Sí. Sí, eso es un tema súper importante e interesante también. A ver, en el budismo, la primera mujer que se convierte al budismo es la tía, de hecho, de Siddhartha Gautama, quien fue la que lo crió, porque la madre del Buda fallece a la semana después de que él nace, entonces su tía va a ser la que lo va a cuidar, y quien se va a convertir al budismo después de conocer esta doctrina que su mismo sobrino, ¿no?, le está presentando. Pero a ella le costó mucho crear un convento en sí. De hecho, crea un convento
cuando Siddhartha está en vida, o sea, cuando él estaba viviendo, ¿no? Pero fue muy difícil, porque claro, estaba todo esto dirigido a los sramanas, y los sramanas por principio eran todos hombres, los renunciantes, ¿ya? Pero poco a poco, y lo interesante que fue en la vida del Buda, o sea, estamos hablando del siglo VI, antes de la era cristiana, ya existían monjas. Ahora, la cantidad de reglas de una monja con relación a la cantidad de una regla de un monje son completamente diferentes, porque de partida las monjas tienen que subordinarse al monje y tienen más reglas monásticas que el monje. Si bien está eso, y eso está escrito en las reglas monásticas, es parte del Vinaya, ¿no? Que son justamente las reglas monásticas, va a depender y va a influir mucho cómo se va moviendo y desarrollando el budismo para ir viendo cómo se desarrolla también el mundo monástico de las monjas. Un buen ejemplo es Taiwán. Taiwán hoy en día es el lugar donde hay más monjas que monjes, por ejemplo. Se han desarrollado mucho más, se ha difundido mucho más el mundo religioso en las mujeres que en los hombres, y tienen una importancia cada vez más relevante dentro del budismo. Perfecto. También están preguntando sobre el tema del sufrimiento. ¿Por qué crees que el budismo enfatiza tanto en acabar con el sufrimiento? Si el sufrimiento es parte de la vida, ¿no se podría vivir logrando un equilibrio entre días de sufrimiento y de no sufrimiento sin tratar de eliminarlo? Yo creo que el budismo, más que eliminarlo, es entenderlo, que es distinto, ¿ya? Entender el sufrimiento, que tiene que ver con entender de que ese sufrimiento nace desde una concepción de un yo que no existe, ¿ya? O sea, lo que estamos eliminando en realidad es la idea del yo, es la idea del apego al ego, al yo, ¿ya? A esta idea de que este cuerpo, de que estas emociones, estas sensaciones, estos sentimientos, los está sintiendo un ser individual que significa un yo, ¿ya? Eso es lo que está en el fondo eliminando el budismo, pero que es un eliminar a través de una práctica que es un proceso muy lento, o sea, tampoco es no se trata, sobre todo lo que es el budismo tradicional, para poder lograr ese estado, ¿no es cierto?, de despierto, antiguamente no se creía que tenías que reencarnar miles y miles y miles de veces para poder alcanzar ese estado, ¿no? Después ya se va desarrollando otros tipos de budismo que hablan del despertar, del aquí y el ahora, en fin, ¿no? Pero no es saber convivir con el sufrimiento, entendiendo de que ese sufrimiento no es mío, o sea, no es algo que me tiene que, si bien me afecta en el sentido que me genera compasión, que me puede generar compasión al otro, del el sufrimiento que hay en el mundo, y eso no significa tampoco no hacer nada, ¿no? Porque no, eso no existe, entonces yo no, efectivamente es ser consciente de que hay un sufrimiento, de ahí reacciona la acción compasiva, ¿no? Pero yo no me apego a ese sufrimiento, ¿ya? Entonces va por ahí más bien el asunto de la concepción del dolor. Perfecto. Tú hablaste del ego. También hicieron una pregunta con respecto a eso. Están preguntando la diferencia entre el ego y la autoestima en el budismo. ¿Cómo liberarme del ego pero sin perder la autoestima? Están haciendo preguntas así como... Son preguntas complejas, súper complejas. Yo debo decir que... Tu visión, obviamente. Me he dedicado a los estudios del budismo, no soy experta del budismo ni nada, pero a ver, desde esa perspectiva es importante considerar que, claro, el que ser budista no significa ser una persona que se neutraliza como persona, ¿ya? O sea, que pasa a ser como una persona completamente neutral y que no se destaca, que no desarrolla sus actitudes, que no estudia, no crea, no se socializa, ¿no?, con las personas. No se trata de eso, y ahí tiene que ver mucho con la idea de la autoestima. La autoestima se construye también en relación a cómo yo voy creciendo y desarrollando mi vida, ¿no? Ahora, ¿cómo estoy creciendo y desarrollando mi vida? También ahí es donde yo creo que entra en la concepción del ego, ¿ya? Yo puedo tener una autoestima en el sentido de que sentirme tranquila con mis actos,
y acuérdense que en el budismo no son solamente los actos, sino con cómo transmito y al mismo tiempo cómo pienso, porque son las tres cosas juntas, y eso es lo difícil, ¿no? Pero debo estar tranquila con eso, y eso me produce a mí un estado de bienestar, una dicha. Y la dicha es parte también de la concepción de estar consciente. El estar consciente te produce una dicha que es estar completamente, si bien colaborando y tratando de ayudar y ayudarme también en este proceso, cuando logro ese bienestar, ahí se produce un estado positivo. Y ahí podríamos incorporar lo que es esta idea como de autoestima en el sentido de que me produce a mí un estado de dicha, que no está aferrada a un ego. O sea, que yo no estoy pensando en que, entonces ahora todo el mundo me reconoce, todo el mundo esto Claro. y lo otro, ¿no? O sea, ahí es donde está un poquito la diferencia. Perfecto. En beneficio del tiempo vamos a ir a la última pregunta, ¿te parece? Nos están preguntando sobre si el budismo como religión contempla la idea de un dios o una entidad superior creadora. Sí, esa es una súper buena pregunta. Partiendo por la cosmología budista y dentro de la cosmología de los Vedas también, porque nace de ahí también la cosmología budista, el universo no tiene una creación, no hay un creador. ¿Ya? Ahí ya al tiro sacamos la figura de un dios creador, de inmediato, ¿no? El universo funciona por la ley de la causa y el efecto, por este condicionamiento constante, y hasta que no todos los seres vivos logran salir de él, va a seguir funcionando, ¿ya? Eso partiendo por la idea de la creación. Si bien no existe la figura de un dios creador, sin embargo, en lo que es el budismo Mahayana, cuando empezamos a adentrarnos en algunos sutras, como el Sutra del Loto, vamos a observar de que hay una atención, o más bien una creación de una imagen del Buda omnipresente. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que el Buda va a estar, el Buda, y en este caso específico el Buda Shakyamuni, va a ser el mismo Buda que eran los Budas del pasado. Es decir, una figura de un solo Buda que se fue reencarnando en la Tierra, o sí, claro, reencarnando en la Tierra como Buda o como Bodhisattva y logrando el despertar y alcanzar el estado de budeidad, pero como un solo personaje en el fondo, y eso habla de un ser omnipresente, ¿ya? Que va a estar en todas partes. Llega a un extremo esta concepción que hay un concepto que es el Adi Buda, que es un concepto que sobre todo se considera mucho en Nepal, que es la idea de aquel ser que siempre fue un Buda, siempre fue un despierto, nunca fue un bodhisattva, nunca fue un ser que pasó por una serie de transmigraciones para alcanzar el estado, no, es un Buda en sí. Y ahí estamos hablando ya de un ser que es un ser absoluto, o sea, ahí adquiere la connotación de un ser absoluto, pero es muy, diría yo, dirigido a ciertas sectas, escuelas, corrientes budistas, y como les digo, la idea de concepción de creación, de que el Buda crea todo este universo, no, eso es parte más bien diría yo, está muy vinculado con la concepción cosmológica de la India. Perfecto. María Elvira, agradecerte tu tiempo, tu disposición, para qué te digo la cantidad de felicitaciones que tenemos, de agradecimientos de todo por tu tiempo, por tu profesionalismo, por compartir con nosotros todos tus conocimientos. La verdad es que yo creo que todo esto nos amplía mucho el conocimiento de lo que es el budismo como parte de las religiones más importantes en el Asia, digamos. Así es que gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Mira, tenemos a lo menos unas 15 preguntas sin responder, así es que lamentamos en el alma no tener todo el tiempo para poder hacerlo. Quizás, María Elvira, te la podríamos enviar y poder ayudar a nuestro amigo después a responder las preguntas, ¿te parece? Sí, yo feliz, ningún problema. Cuando quieran ahí me mandan las preguntas, puedes darle directamente mi correo, y ahí si necesitan algún otro tipo de información o material, yo con gusto lo entrego. Excelente. Muchísimas gracias, María Elvira. Gracias por todo, por compartir, como te decía, tus conocimientos con nosotros. Gracias en nombre de los alumnos del Instituto Confucio que están en el PATIC, y de todas las personas que están asistiendo a esta sesión, que de verdad hay mucha gente y que se causó mucho interés. Agradecerte, darle las gracias a toda la gente que está. Muchas gracias, Caro, y al instituto también. Un abrazo también a Lilian, y nada, pues cualquier cosa por aquí estamos.
Muchísimas gracias. Despedirlos a todos. Lo esperamos la próxima semana, que tenemos la Semana de la Cultura, tenemos actividades de lunes a viernes, así que atento a nuestras redes sociales y a todos los temas que tenemos para compartir con ustedes, que van desde el término de nuestro ciclo de los polos de desarrollo, el Día Mundial del Instituto Confucio, tenemos una tremenda charla con Gonzalo Matamala también el día jueves, tenemos la celebración del medio otoño, y una serie de actividades preciosas también que incluyen una exposición de la ciudad prohibida. Así es que invitarlos a todos a acompañarnos la próxima semana, agradecer nuevamente a María Elvira y nada, pues muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Sai Chen. Zaijian.